Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy es viernes 14 de agosto del 2026. Gracias por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra de Dios. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo 3 al 12. Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por tu palabra, la pongamos en práctica y, perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo acerca de un tema muy interesante, San Mateo capítulo 19, del versículo 3 al 12. Se acercan unos fariseos a preguntarle al Señor acerca, a ver si pueden ellos repudiar a la... Y le dicen, ¿es lícito repudiar o despedir a la esposa? Él les dice que no, porque desde el inicio, recuerden, Dios los hizo macho y hembra. Y por eso dice en Génesis 2.22, Dios les hizo macho y hembra, dice en Génesis 1.27. En Génesis 2.22 dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Nada de mujeres con mujeres, hombres con hombres, eso no es bíblico. Dios los hizo macho y hembra. Entonces ellos preguntan, entonces ¿por qué Moisés permitió dar una acta de divorcio? Entonces dice, por la dureza de su corazón. Pero desde el inicio no era así. Y el Señor le cita también la importancia de leer la Sagrada Escritura. ¿No habéis leído que el Señor, que desde el inicio era así? Entonces el Señor muestra la importancia de leer la Sagrada Escritura. Muy importante, siempre y en todo momento, de leer, de alimentarnos de la Sagrada Escritura. Por eso decía el Señor Jesús, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8.3, en Mateo 4.4, no solo de pan vive el hombre, sino vive de la palabra de Dios. Muy importante.
Entonces el Señor le dice, el que se separa de su mujer por unión ilegítima, o sea, el que esté viviendo en fornicación sin casarse por la iglesia, sin el sacramento del matrimonio, es lícito que se separe, porque está en pecado de fornicación. Pero los que están válidamente casados están unidos de por vida. Y en un momento leemos el Catecismo de la Iglesia acerca de la indisolubilidad del matrimonio. Entonces los discípulos le dicen, pero si esa es la, antes de pasar al siguiente tema, por allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, del versículo 10 al 11, San Pablo dice que el hombre y la mujer, los que están válidamente casados, no deben de separarse. Pero si es que se separan, por alguna razón, que se queden solos, que no se vuelvan a casar, a menos que se reconcilie con su pareja y vuelvan a formar el matrimonio, que ya casados solamente se reconcilian. Pero no es lícito casarse con otra persona, porque entonces es un matrimonio adúltero. Y recuerde lo que dice la palabra de Dios, que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Eso es muy importante de tener en cuenta. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 38 dice, el que se casa hace bien, el que no se casa hace mejor. San Pablo da esa importancia a los célibes, porque él mismo era célibe. 1 Corintios capítulo 7, versículo del 7 al 8 dice, hablo a los célibes que permanezcan como yo, porque San Pablo era soltero. Y es por eso que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 12, Mateo 9:12, Mateo 19:12, él termina diciendo lo siguiente, que hay eunucos que nacieron así, a otros eunucos le hicieron los hombres, y otros se hicieron a sí mismos eunucos. ¿Por qué? Por el reino de los cielos. Por causa del reino de los cielos se hicieron eunucos. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Entonces el celibato es completamente bíblico. Vamos a leer ahora el Catecismo de la Iglesia. A este respecto, el Catecismo de la Iglesia explica acerca del matrimonio desde el numeral 1601 al 1666. Toda esa parte nos explica el magisterio de la Iglesia en el Catecismo acerca del matrimonio. Muy importante, muy interesante. Ojalá ustedes puedan leer todo acerca, y ojalá los novios, si hay novios por ahí, saludos, que Dios les bendiga. Los novios deben de leer el Catecismo, el Código de Derecho Canónico, documentos de la Iglesia que hablan por ejemplo, Gaudium et Spes, documentos de la Iglesia que hablan acerca del matrimonio. El Catecismo también habla del noviazgo, muy importante antes de casarse, porque muchos, entre comillas, se enamoran, están de novios, y ¿qué sucede? Se casan sin saber en qué se están metiendo. Es muy importante y les recomiendo a todos que lean los documentos de la Iglesia, lean el Catecismo, lean el Código de Derecho Canónico, para que tengan clara conciencia del sacramento que van a hacer. Pero muy importantísimo. A ver, vamos a leer el numeral. Yo voy a leer algunos numerales, pero por favor ustedes, si tienen, deben de sacar tiempo y leer, incluso los ya casados, el Catecismo de la Iglesia, que habla acerca del matrimonio, 1601 al 1666. Voy a leer el 1612, donde habla del matrimonio en el Señor. La alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza, mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera con la humanidad salvada por él. GS 22. Preparado así las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, versículo 7 y versículo 9. 1613. En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo a petición de su madre, con ocasión de un banquete de boda. Juan 2, del 1 al 11, las bodas de Caná. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. 1614. En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer,
tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón. Mateo 19:8. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Muy interesante. Ahora quiero leer un momentico el numeral 1644. Ok. Antes del 1644 vamos a leer el 1641. Ok. Vamos a escuchar lo que enseña el magisterio de la Iglesia en el Catecismo. Dice 1641. En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Lumen Gentium 11. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia se ayudan mutuamente a satisfacerse en la vida conyugal y en la acogida y educación de sus hijos. Lumen Gentium 11, Lumen Gentium 41. 1642 o 1642 dice: Cristo es la fuente de esta gracia, pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. GS 48.2. Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle, tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unas cargas de los otros. Gálatas 6.2. De estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo. Efesios 5.21. Y de amarse con un amor sobrenatural, dedicado y fecundo en las alegrías de su amor y de su vida familiar. Les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición, que los ángeles proclaman y el Padre Celestial ratifica? ¿Qué matrimonio el de dos cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio, los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor? Nada los separa ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne, donde la carne es una, también es uno el espíritu. Tertuliano ab Uxoren 2.9 S13. Ahora sí voy a leer el numeral 1644, que habla de la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Dice: el amor de los esposos exige por su misma naturaleza la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida eterna, la vida entera de los esposos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19.6, Génesis 2.24. Están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total. FC 19, Familiares Consortio 19. Esta comunión humana es confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión en Jesucristo, dada mediante el sacramento del matrimonio. Se profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en común. Y dice el numeral 1645, la unidad del matrimonio aparece ampliamente confirmada por la igual
dignidad personal que hay que reconocer a la mujer y al varón en el mutuo y pleno amor. GS 49.2. La poligamia es contraria a esta igual dignidad de uno y otro y al amor conyugal que es único y exclusivo. Y para terminar, vamos a terminar leyendo, como les digo, el catecismo habla de matrimonio del numeral 1601 al 1666. Hay muchísimo que leer, por favor, léanlo en casa. Lo que sí quiero terminar leyéndoles es la virginidad por el reino de los cielos, lo que Jesús explica en Mateo 19:12. Numeral 1618 o 1618. Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos familiares o sociales. Lucas 14:26, Marcos 10 del 28 al 31. Desde los comienzos de la iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya. Apocalipsis 14:4. Para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle. 1 Corintios 7:32. Para ir al encuentro del esposo que viene. Mateo 25:6. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo. El primer célibe es Cristo. Hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Mateo 19:12. Y dice el numeral 16:19. La virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno, un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero de este mundo. Marcos 12:25, 1 Corintios 7:31. Numeral 16:20. Estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo. Es Él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. Mateo 19:3 al 12. La estima de la virginidad por el reino, el Lumen Gentium 42, PC 12 o T10, y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. Denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Pero lo que por comparación con lo peor parece bueno, no es bueno del todo. Lo que según el parecer de todos es mejor que todos los bienes, eso sí que es en verdad un bien eminente. San Juan Crisóstomo de Virginate 10:1 S16. De verdad es una belleza y nos habla acerca de la celebración del matrimonio, de muchísima información nos da el catecismo de la iglesia. Por eso es importante leer el catecismo de la iglesia para ver qué enseña la iglesia y qué no enseña la iglesia y nunca que te confundan por ahí. Si quieres leer acerca del sacramento del matrimonio, puedes leer el numeral 1601 a 1666 y también el Código de Derecho Canónico también explica muy importantísimo acerca del matrimonio en la parte del sacramento del matrimonio. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice el número 624, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos compartiendo con ustedes la palabra de Dios.